través de la Biblia debemos considerar otra cuestión, una más profunda y mucho más importante. Esa primera cuestión es Dios. A través de la historia, la humanidad ha buscado a Dios, ha tratado de hallar alguna prueba, algún indicio, alguna esperanza de que hay o podría haber Dios. La búsqueda continúa aún. La sabiduría trata de hallar un rastro de Dios en la inmensidad del eterno espacio. Busca algún indicio por los lejanos límites del cosmos, en el corazón mismo de la naturaleza de que hay o pudiera haber alguna inteligencia conductora, por remota que fuese, que pudiera, quizás, ser Dios. La sabiduría busca, continúa buscando un rastro de Dios, pero hasta ahora no lo ha encontrado. En esta diminuta mota que llamamos Tierra, y a través de los interminables avances espaciales, la sabiduría y la ciencia encuentran solamente la naturaleza y sus obras, nada más. Y sí, mientras la sabiduría busca en vano una traza de Dios, la ignorancia lo ha encontrado, o por lo menos cree que ha encontrado a Dios. La ignorancia no solamente ha encontrado a Dios, sino que tiene información directa de lo que Dios dijo e hizo, lo que Dios desea, lo que Dios piensa, lo que a Dios le gusta y lo que Dios aborrece. La ignorancia que ha encontrado a Dios no tiene nada que ver con los creyentes religiosos de hoy. Dios es la ilusión de Dios. Se halló hace mucho tiempo, en la infancia de la raza humana. La ignorancia halló a Dios mucho antes de que la humanidad hallara la ciencia, antes del invento de la rueda. En el mundo de entonces, árido, frío, peligroso, se alzaron nuestros remotos antepasados. La humanidad se hallaba en su infancia, luchando por comprender las fuerzas de la naturaleza, por escapar de sus enemigos, por nutrirse y por reproducir la especie. La mente humana estaba emergiendo de la oscuridad de los instintos animales a los comienzos de la razón. Su único pensamiento, sobrevivir, en un mundo peligroso, con enemigos siempre y en todas partes. Cuán grande y poderoso era nuestro jefe, el que mataron la temporada pasada, pensaban. Si tuviésemos su poder con nosotros ahora, podríamos derrotar fácilmente este enemigo. Oh gran jefe, ayúdanos en este momento de la mayor necesidad. Y así, la ignorancia creó fe ante la necesidad, y Dios nació. Este Dios que la ignorancia encontró o fabricó se parece mucho al hombre. Nos dicen que tiene cara, manos, intestinos, un pie, quizás dos. Nos dicen que tienen ventanillas nasales y que le gusta el olor de las ofrendas quemadas en su primitivo altar. Este Dios que la ignorancia encontró o fabricó también presenta deseos y emociones notablemente humanas. Odia, ama, siente ira y siente compasión. Tiene individuos favoritos y un pueblo escogido. Este Dios es definitivamente del sexo masculino y tiene definidas tendencias masculinas. A menudo se encoleriza, blasfema, destruye cosas, hace pucheros, grita, engaña y con frecuencia descansa. Toda esposa reconocería a Dios. Este Dios que fue encontrado por un pueblo primitivo e ignorante, hace miles de años casualmente tenía las mismas opiniones y creencias acerca de la naturaleza que el pueblo que lo encontró. Este Dios creía que el sol giraba alrededor de la tierra y que el día podía alargarse simplemente deteniendo al sol por un tiempo. Es verdaderamente sorprendente el parecido que hay entre las creencias de Dios y las creencias del pueblo que lo descubrió. Esa gente, aun siendo primitiva, poseía algunas habilidades y así también las poseía el Dios que hallaron. Este Dios dio instrucciones para construir una embarcación, diseñaba ropas para los sacerdotes, dio la fórmula para un perfume, era sastro e hizo vestimentas de pieles. Este Dios formuló también muchas leyes simples, frecuentemente tontas, llamadas mandamientos. Y Dios hizo muchas cosas, muchas otras cosas muy humanas y muy propias de la época y el pueblo que primero lo descubrió. Pero de todas las cosas casi humanas que se dice hizo Dios, la más importante, nos dicen, ha sido escribir libros, o guiar la mano y la mente de los que lo escribieron. Y son los libros que Dios escribió o que hizo escribir que vamos a considerar hoy. La historia que me he referido hoy acerca del descubrimiento de Dios no es única.
Los antropólogos están de acuerdo en que ha sucedido muchas veces y en muchos lugares diferentes. Siempre que un pueblo primitivo ha necesitado un Dios, ha encontrado uno hecho a la medida. Era su propio Dios y se parecía mucho a ellos. El Dios siempre tenía los mismos enemigos y las mismas reglas de conducta que el pueblo que lo encontraba, y muchos de esos dioses eran autores y escribían libros. Yo no tendría ninguna dificultad si me encontrara en una parte musulmana del mundo en convencer a la gente de que la Biblia cristiana no es la palabra de Dios. Si me estuviese dirigiendo a budistas, hindúes o gente de cualquier otra religión, no tendría dificultad en probar a su entera satisfacción que la Biblia cristiana no es la palabra inspirada de Dios. Pero me encuentro en una parte del mundo dominada por el cristianismo, y estando en una parte cristiana del mundo, no creo que no tendría dificultad en convencer a la mayoría de ustedes de que los libros sagrados islámicos son falsos, que no son la palabra verdadera de Dios. Ustedes tenderían a estar de acuerdo en que todos esos otros pueblos que tienen otros dioses y otros libros religiosos están equivocados. Ustedes estarían de acuerdo en que ellos han sido mal informados o hasta engañados. Parece que la gente de esas otras partes del mundo se dejan convencer tan fácilmente de todo lo que se acepta en sus partes del mundo. Con tanta facilidad creen en falsos ídolos. Solamente nosotros, que por casualidad hemos nacido en la parte cristiana del mundo, tenemos la verdadera verdad. Es decir, la mayoría de nosotros, porque hay desde luego los judíos y esos terribles ateos y muchos otros que se niegan a aceptar la verdad de la Biblia cristiana, pero esos no se cuentan. Dejemos a un lado a los no cristianos que hay entre nosotros y supongamos que la religión cristiana y su Biblia gozan de total aceptación en esta parte del mundo. El quid de la cosa es simplemente, ¿es la verdad asunto geográfico? ¿No deben las cosas verdaderas en Irán ser también verdaderas en la India, en Japón, en África, en Canadá y en el resto del mundo? Así parece, ¿no? Las verdades científicas son universales. ¿Por qué no lo son las verdades religiosas? Es justo asumir que nosotros somos los únicos que tenemos razón y que el resto del mundo está equivocado, que somos los únicos que tenemos la verdad de Dios y el verdadero libro con la palabra de Dios. ¿Puede el simple Dios de la Biblia cristiana, que es tan parecido al hombre, tan similar al pueblo que lo encontró, ser el Dios que la sabiduría busca? La sabiduría se percata bien del Dios encontrado por la mente primitiva. La sabiduría sabe bien de la Biblia y de todos los libros divinos, y conoce las religiones construidas sobre esos libros y esos dioses, y no obstante, la sabiduría y la razón continúan buscando a Dios, o por lo menos una huella de Dios. Una vez que la idea de Dios quedaba establecida en una tribu, se transmitía de generación en generación, al enseñarse a los niños a creer lo que sus padres creían, y lo mismo a los niños de los niños, exactamente como a nosotros se nos enseñó a creer lo que nuestros padres creían. A los niños siempre se les ha enseñado a creer, nunca a hacer preguntas. De esa forma, Dios se convirtió en una suposición que se perpetuaba a sí misma. En nuestra parte del mundo, la Biblia cristiana domina. En estos países hay muchos que creen en la Biblia y que creen que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Les han enseñado a creer que ese libro es la base de nuestras leyes, la esencia de la justicia, la fuente de nuestra libertad y hasta de nuestra civilización. Creen que promete derrotar a la muerte y ofrece la esperanza de otro mundo donde serán felices por toda la eternidad. Yo quisiera que fuera cierto. Esa gente no ha leído la Biblia, o lo han leído con la mente cerrada. No han podido ver la ignorancia, la injusticia, el odio a la libertad, la intolerancia religiosa, las persecuciones, ni la crasa inmoralidad que se encuentran en la Biblia. Se acuerdan del cielo, pero no del infierno. No es a la ligera que asumo la tarea de demostrar que la Biblia no puede ser la palabra de Dios. Si las promesas, aunque falsas, fueran beneficiosas a la humanidad, las pasaría por alto en silencio. Pero no son beneficiosas. Los libros sagrados nunca han sido ni podrán ser beneficiosos para la humanidad. Realmente se tornan más peligrosos cada día que pasa. Todo historiador honrado sabe que los libros religiosos son y siempre han sido una pesada carga para la humanidad.
y a pesar de nuestros modernos conocimientos, esos viejos libros continúan causando odio y guerras hoy. Debemos, pues, examinar la Biblia cristiana, no porque sea muy diferente a otros libros religiosos de otras naciones y de otros dioses, sino porque es el libro con el cual se domina nuestra sociedad mediante adoctrinamiento. Nos enseñan en la infancia a creer en él, y se nos prohíbe a la edad adulta ponerlo en tela de juicio. Pone en peligro nuestro mundo moderno, impide la madurez intelectual y confina nuestros pensamientos a primitivas leyendas. ¿Es la Biblia cristiana la palabra inspirada de Dios? Examinemos cuidadosamente lo que esta última aserción significa. Con ella tenemos la obvia conclusión de que la Biblia debe ser divinamente perfecta. Es decir, que la Biblia debe de ser mucho más perfecta que lo que pudieran producir meras mentes humanas. Un error en ese libro, una contradicción de hecho o de forma, probaría que ese libro no puede ser la palabra inspirada de Dios. No solamente la Biblia sería perfecta por sí misma, sino que sería igualmente clara y comprensible para toda mente humana, y toda persona entendería exactamente la misma cosa. Quizás ustedes pueden pensar que exijo demasiado de un mero libro, que no es de esperar que un Dios que pudo crear el entendimiento humano pueda producir un libro de acuerdo con esta creación. Personalmente, yo creo que es demasiado pedirnos el que creamos que Dios escribiría o inspiraría un libro sobre el cual humanidad no puede ponerse de acuerdo, un libro que ha causado guerras sin fin, persecuciones, torturas, intolerancia y odio, un libro tan incomprensible que no solamente los incrédulos lo rechazan, sino que hasta los que lo creen, la verdadera palabra de Dios, no pueden llegar a un acuerdo sobre su interpretación. Solamente en los Estados Unidos hay cientos de sectas cristianas, sin incluir los incontables millares de individuos que tienen su propia personal interpretación de la Biblia. Este mismo debate, como cualquier debate acerca de la Biblia, es prueba irrefutable de que la Biblia no puede ser la palabra de Dios. Los teólogos alegan a menudo que las escrituras originales eran perfectas, pero que la Biblia ha perdido su perfección por causa de errores introducidos al copiarse o al traducirse a través de varios idiomas. Imposible, no es posible una copia imperfecta ni una traducción imperfecta de un libro perfecto y perfectamente comprendido por el traductor. Dios no lo hubiese permitido, si es que hay Dios.